Continuamos con La Noche. Por primera vez, el régimen de los hermanos Castro participará en la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Panamá, un hecho sin duda histórico y polémico, pues un espacio democrático continental cobijará, paradójicamente, a una dictadura que ya cumplió 56 años en el poder. Este evento servirá además para propiciar una escena sin precedentes en una cumbre de mandatarios del hemisferio, el que sería el primer encuentro entre el presidente de una democracia como los Estados Unidos y Raúl Castro, el líder de una dictadura que está negociando en este momento el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas con la potencia norteamericana. Los días 10 y 11 de abril de 2015 marcarán un hito en la política del hemisferio. El encuentro, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la OEA, promete un mayor impacto que los anteriores. Nuestro país se prepara para la Cumbre de las Américas, una cumbre histórica, una cumbre que va a encontrar un continente unido. La séptima Cumbre de las Américas, a celebrarse en esta ocasión en Panamá, será epicentro de hechos sin precedentes. En primer lugar, la presencia de Cuba, una invitación que en la pasada cumbre en Cartagena, Colombia, tomó fuerza en las discusiones de los mandatarios asistentes. Mayoría de países expresaron su posición diciendo: nosotros queremos que Cuba sea parte de este proceso de cumbres. Un consenso profundo de toda nuestra región ratificado, porque ya tiene tiempo de apoyo, de hermandad con Cuba y de que Cuba tiene que estar con nosotros siempre. Estados Unidos y Canadá mantuvieron en ese entonces su oposición a la participación de Cuba al considerar que un país carente de democracia no debía sentarse en este tipo de encuentros. En medio de la incertidumbre de si el presidente Barack Obama iría o no a la Cumbre de las Américas con presencia del presidente del régimen cubano Raúl Castro, el panorama cambió radicalmente desde que ambos anunciaron en diciembre pasado el restablecimiento de relaciones. Pondremos fin a un enfoque obsoleto que durante décadas ha fallado en hacer avanzar nuestros intereses. La expectativa aumenta ante un cara a cara entre Obama y Castro, ahora histórico por ser en el pleno de una cumbre de presidentes. Los hechos de apertura del mandatario estadounidense hacia la isla contrastan con la posición del régimen cubano, que ha insistido en que mantendrá sus principios, es decir, aquellos que suponen nula apertura a las libertades democráticas y oídos sordos a la exigencia de la oposición cubana de cambios reales en la isla. Por ahora, lo que parece otra histórica posibilidad es que representantes de la disidencia de la isla puedan participar del foro de la sociedad civil que tiene lugar dentro de la Cumbre de las Américas. Según el presidente panameño, las puertas están abiertas para ese debate. Voy a los Estados Unidos, en Miami, Florida. Integro a esta hora a Yanicet Rivero. Ella es secretaria nacional adjunta de la organización Directorio Democrático Cubano. Janet, bienvenida al programa La Noche. Quiero preguntarte específicamente sobre esta Cumbre de las Américas que se llevará a cabo el próximo mes de abril, la primera semana del mes de abril en Panamá. Allí por primera vez estará la dictadura de los hermanos Castro. ¿Cuál es su opinión frente a este hecho que de alguna forma va a ser histórico y que de alguna manera para muchos representa una contradicción, y es la presencia de un país no democrático en un foro que defiende la democracia? Sí, bueno, pues muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación, y saludo a mi hermano Cuesta Morúa, que se encuentra también, tengo entendido, en el programa. Es parte del plan de los hermanos Castro de dar una imagen de normalidad, de que Cuba es un país como cualquier otro, escondiendo la realidad de la situación de derechos humanos en Cuba, escondiendo la realidad de que hace 56 años que están en el poder una misma familia, unas mismas personas, y que no le han dado la oportunidad al pueblo cubano de elegir su destino de forma libre. Es una vergüenza que nuestro hemisferio acepte a una dictadura dentro del
las demás naciones que han sido elegidos sus gobernantes democráticamente, y creo que sienta un muy mal precedente para el futuro de este hemisferio que se acepte a Cuba, al régimen castrista que no representa a Cuba en este tipo de foros. Pero bueno, es parte también del resultado de este paso que ha dado Estados Unidos de normalizar relaciones diplomáticas con el régimen castrista y pues hacerlo de manera secreta, desconociendo la autoridad que tiene el movimiento cívico dentro de Cuba en representación de ese pueblo que demanda derechos fundamentales que le son conculcados. De manera que, por supuesto, nos parece realmente irresponsable por parte de estos gobiernos democráticos aceptar la presencia de la dictadura de Cuba. Debieran invitar a la resistencia interna, debieran darle un puesto a esos que luchan dentro de Cuba y que arriesgan su vida por el cambio democrático. Debieran tomar en cuenta aquellos que han muerto recientemente precisamente por luchar por el cambio democrático en Cuba, como el señor Osvaldo Payá Sardiñas, el joven Harold Cepero, la valiente Laura Apoyán Toledo, líder de las Damas de Blanco. En fin, la lista es muy larga de las víctimas de la represión en Cuba, y es vergonzoso que, sabiendo esta situación, pues acepten la participación del castrismo, de la dictadura castrista en esa cumbre. Señor Manuel Cuesta, ¿cuál es su opinión? Porque también hay unos argumentos de quienes defienden estos acercamientos, que al mismo tiempo también defienden la presencia de Cuba en un foro democrático, y lo defienden argumentando que básicamente es la única forma como quizás de manera más eficaz puede llegar a transformarse este régimen cubano. Es una transformación haciéndole exigencias a una dictadura, integrándola al sistema de integración de los países y no aislándola. ¿Usted cree que de esta forma quizás será más expedita, será más eficaz esa reivindicación de democracia que estoy seguro defienden muchos mandatarios en la región? Probablemente con el gobierno cubano no haya fórmula eficaz a la hora de convencerle de que tiene que comportarse decente y civilizadamente con su pueblo, con su gente. Pero en todo caso, parece que el enfoque del compromiso permite una cosa que a mi modo de ver es particular. Ayuda a alumbrar a la sociedad civil al interior de Cuba. Se ha dicho que esta va a ser una cumbre histórica en el sentido de que por segunda vez, en este caso, se van a encontrar los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos de frente en un contexto y en un foro participativo donde va a haber una democracia. Se dice esto, estamos claros, pero yo creo que podemos convertirla también en una cumbre histórica para la sociedad civil. Y de hecho muchas organizaciones en las que participa, y creo que van a participar también el directorio, estamos trabajando de conjunto para impulsar una cumbre paralela, para que la voz de la sociedad civil allí también sea una voz que se escuche por primera vez de una manera unida, de un mensaje vigoroso y que llame la atención sobre nuestros derechos y nuestras libertades. Por cierto, una de las cosas claves sobre las que debemos llamar la atención es justamente sobre la contradicción entre la presencia de un régimen que no respeta los valores fundamentales de libertad, de democracia y Estado de Derecho, y la Carta Democrática Interamericana, que exige que la participación de todos los estados se base justamente en el respeto de estos valores. Nosotros vamos a estar allí y vamos a ir allí a recordar que estos valores son claves. Rápidamente, porque se me acaba el tiempo y tengo que finalizar. El presidente de Panamá no ha cerrado las puertas para que ustedes asistan a la Cumbre de las Américas. ¿Ustedes asistirán por cuenta propia o esto es una invitación que le han hecho ya los mandatarios legalmente elegidos democráticamente? ¿O va a ser prácticamente algo en lo cual ustedes están invitados, pero no van a tener participación de ninguna deliberación en la que estén presentes quizás otros mandatarios? Lo importante que hizo Varela tiene doble sentido. Primero, legitimar a la sociedad civil. Eso es clave. No ha sucedido hasta ahora en América Latina, excepto hace muchos años con el expresidente Vicente Fox. Segundo, nos ha abierto las puertas
para que participemos allí. Y allí vamos a estar. Se están buscando los mecanismos para que nuestra voz también se escuche en los distintos foros, pero también se está buscando la posibilidad de encontrarnos un espacio para poder celebrar allí y expresar en una cumbre paralela la voz diversa de la sociedad civil cubana con un mensaje y una voz unida. Señor Manuel Cuesta Morúa, disidente cubano, yo le agradezco el tiempo que nos ha concedido desde los Estados Unidos. Muchas gracias y un saludo a Yanisset Rivero, a alguien que respeto mucho por la defensa que ha llevado de los valores y de los derechos humanos en Cuba. Un saludo, gracias por la invitación y espero que la teleaudiencia, que América Latina en pleno apoye las demandas de la sociedad civil cubana. Yanet, así también agradecerte, Yanisset Rivero, secretaria nacional adjunta de la Organización Directorio Democrático Cubano, una fuente que usualmente estamos consultando para medir el pulso de lo que piensa y cómo analiza la disidencia todos estos hechos que están haciendo noticia en este 2015. Yanisset, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y recuerden que el apoyo debe ser al pueblo cubano y a la sociedad civil y no a la dictadura castrista. Muy bien, y a todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @ntn24, @segurizati ntn24, @jeffersonntn24, @lanoche_ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.